Únete a la verbena digital. Somos más, defendiendo la libertad. Con plena conciencia en la creación, circulación y todo el libre flujo de la información. Democratización del conocimiento en su forma correcta. Arte, cultura y la ciencia completa. Carisma es el parche que nos conecta. Hola, un saludo a todas las personas que se están juntando al lanzamiento de Podcast con K, este espacio de Fundación Carisma en el que queremos conversar con ustedes sobre diferentes temas relacionados con la protección y promoción de los derechos humanos y la justicia social en relación con el diseño y el uso de las tecnologías digitales. Buenos días, noches, tardes para todas las personas que se conectan desde Colombia, desde Latinoamérica, desde otras regiones y desde otros países. Es un gusto que nos estén acompañando en nuestro primer episodio al que hemos llamado Verbena Podcast, Flexibilidad al Derecho de Autor en América Latina. Estamos muy felices de volver mucho más conectadas y recargadas que nunca para seguir conversando con todos, todas y todos ustedes sobre la importancia de tener una legislación de derechos de autor que tenga flexibilidades, entendiendo primero que todo que los derechos de autor también deben respetar los derechos humanos como los derechos culturales, el derecho a la libertad de expresión y en general que encontremos un equilibrio sobre esto. Yo soy Alejandra Martínez, coordino el equipo de comunicaciones de Carisma y les estaré acompañando en este espacio. Hola, yo soy Viviana Rangel, lidero la línea de democratización del conocimiento y la cultura de Fundación Carisma y también les estaré acompañando con Alejandra en esta Verbena Podcast. Muchas gracias a las personas, colectivos, asociaciones, organizaciones culturales, académicas, científicas que aceptaron la invitación a acompañarlos desde todos los rincones de Colombia y de Latinoamérica. Con estos espacios buscamos movilizar conocimientos y activismos para defender prácticas culturales, prácticas educativas que buscan compartir el conocimiento y la cultura de una forma libre y que en muchas ocasiones encuentran barreras. Gracias, Vivi. Y bueno, les contamos que hoy queremos empezar con un tema muy importante que es el de las flexibilidades al derecho de autor en el arte, la educación y el mundo digital. Mejor dicho, aquellos aspectos en la legislación de derechos de autor de cada país de Latinoamérica que garanticen otros derechos como el acceso a la información, a la cultura, el conocimiento, la libertad de expresión y, por supuesto, la no censura. Con esta primera verbena aprovechamos para contarles que este 28 de abril desde Carisma lanzaremos junto a la gente amiga de Datisoc en Uruguay un informe muy interesante sobre este tema que servirá para que cualquier persona sepa la situación actual en su país. Como parte de las acciones que estamos preparando para todos y todas ustedes en este lanzamiento, el día de hoy hablaremos con un invitado muy especial que nos acompaña en este espacio. Él es Santiago Ceballos, un experto en propiedad intelectual y derechos de autor de Ecuador. Este país es un ejemplo muy importante en América Latina, ya les contaremos por qué en materias de excepciones y limitaciones. Actualmente, Santiago es director general del Servicio Nacional de Derechos Intelectuales. Él tiene más de 13 años de experiencia en propiedad intelectual y ha sido delegado en varias ocasiones ante la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual por parte de Ecuador. Hola, ¿cómo están? Muchísimas gracias por la invitación y pues es un gusto con ustedes compartir este espacio que es realmente importante. Yo creo que es digno de felicitar este tipo de cosas, este tipo de iniciativas que permitirán difundir muchos temas como el que hoy vamos a conversar. Santiago, súper, muchas gracias. Y pues para nosotros es un privilegio tenerte en este espacio, como ya le contamos a nuestras audiencias. Esta Verbena Podcast es parte de una gran verbena digital líder en la cultura que vamos a hacer para socializarles los resultados de una investigación que hemos estado haciendo con el equipo amigo de Datisoc en Uruguay. Y bueno, sin más preámbulos y para arrancar, yo quiero que conversemos sobre una cosa, Santiago, y es que nos cuentes desde esa experiencia, esas lecciones aprendidas y ese conocimiento que tú tienes y todo el trabajo que has hecho en muchas instituciones en Ecuador, ¿por qué es tan importante que la legislación de derechos de autor sea flexible y permita encontrar precisamente un equilibrio entre este y los demás derechos fundamentales de todas las personas en todos los rincones que producimos, accedemos y compartimos información y contenidos? Bueno, es importante mencionar tres cosas que tú ya lo dijiste. Tres palabras: flexibilidad, el tema de todas las personas y adicionalmente legislación equilibrada.
El tema del derecho de autor y la propiedad intelectual en muchas ocasiones es vista como una caja de cristal o un candado que lo que te permite, o mejor dicho, lo que hace es que los dueños de esos derechos de propiedad intelectual, de los derechos de autor, puedan cerrar todas las puertas para el acceso a la información, a la educación, a cualquier tipo de, básicamente, la información que se encuentra dentro de ese o protegida por propiedad intelectual. Y justamente yo creo que debe ser vista la propiedad intelectual de una forma completamente diferente. La propiedad intelectual es una oportunidad, debe ser vista como una herramienta, no como un fin. El hecho no está o el fin no está en proteger el conocimiento, sino hacerlo accesible. Para esto es necesario que la legislación sea equilibrada. Y cuando hablamos de equilibrio ¿cuáles son los dos pesos que confrontamos? Por un lado está obviamente la protección y por otro lado está el acceso. Esta balanza debe estar completamente pareja porque en el momento en el que existe mucho acceso, existe disminución de protección y por lo tanto el tema digamos que de las ganas de hacer algo por parte de los creadores también se pierde porque no tienen una compensación, al menos que los deje tranquilos. Y por otro lado, si tenemos una protección muy fuerte, como yo suelo decir, un derecho obeso, no le permite que ese conocimiento circule de forma positiva, normal, como es realmente el fin de la propiedad intelectual, que es fomentar la creación, fomentar el conocimiento y obviamente a partir de esto dar esos pasos adelante en temas de innovación, porque la innovación no nace de básicamente nada. Existe una base y esa base es lo que se conoce en términos de patentes, no quiero entrar en ese tema de las patentes, pero lo que se conoce como el estado del arte, el estado de la técnica, es decir, dar esos pasos hacia algo nuevo a partir de lo que ya existe en el estado del arte, en el estado de la técnica, lo cual permite obviamente dar pasos en el tema de avance científico y soluciones a los problemas que en general tiene la humanidad. Muchas gracias, Santiago. Dato verbenero. En América Latina, Ecuador es el país que más flexibilidades tiene para las personas que usan, producen y comparten contenidos. Y Argentina y Uruguay son los países que menos. Queremos hacerte una pregunta relacionada con los derechos de libertad de expresión, con las flexibilidades que permiten el discurso público. Nosotros nos planteábamos que en muchos casos recibimos preguntas de personas que quieren utilizar fotografías, utilizar una canción, utilizar una caricatura con fines justos y que no quieren tener ni problemas con los creadores ni perjudicarlos y muchos menos problemas legales. Entonces, ¿tú nos puedes contar de estas excepciones que permiten la libertad de expresión y el discurso público? Mira, yo creo que es necesario alrededor de las limitaciones y excepciones a los derechos de autor hablar del tema de forma global y tomando en cuenta que en muchos casos justamente teniendo como justificativo los derechos de propiedad intelectual, se coarta otro tipo de derechos, ¿no? Como el derecho a la educación, el derecho a libertad de expresión y discurso público, como tú mencionabas, entre otros muchos que tienen también que ver con derechos de propiedad intelectual. Y eso es completamente equivocado, porque las flexibilidades son tan parte del sistema como los derechos. Las flexibilidades a esos derechos hacen que el derecho a su vez sea mucho más fuerte, es menos desde el punto de vista técnico, así lo considero. Por ejemplo, en el caso de las limitaciones y excepciones, y perdón que me refiera a la legislación ecuatoriana, las limitaciones y excepciones contenidas en la Ley Nacional, que es el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, es bastante amplia en cuanto a derecho de autor y a derechos de autor. Estos establecen diferentes ámbitos y básicamente cada una de estas limitaciones y excepciones están diseñadas para garantizar otros derechos, como por ejemplo acceso a la educación a las personas
con discapacidad visual, en el caso del Tratado de Marrakech, que podremos hablarlo más adelante, el tema de las bibliotecas, las universidades, el uso de lo que justamente tú mencionabas en la pregunta, a modo de cita o a modo de crítica de canciones, caricaturas, noticias, de ese tipo de cuestiones que lo que hacen es hacer que el conocimiento fluya, que la información circule y de ninguna manera busca perjudicar al autor o al titular de los derechos. Es más, justamente cada una de las limitaciones y excepciones tiene un límite, valga la redundancia, o un marco dentro del cual debe desarrollarse. En el caso de las legislaciones de nuestra región está el cumplimiento de la regla de los 3 pasos. En otras legislaciones, como en legislación anglosajona, como en Estados Unidos, se aplica otros criterios que son más relacionados con el sistema del copyright, pero en el caso de nuestras legislaciones, pues básicamente deben sujetarse a estos parámetros. Y estos parámetros están para poner el límite, marcar la cancha dentro de la cual deben desarrollarse estas limitaciones y excepciones, las cuales fomentan o permiten el acceso a la información, el acceso a la posibilidad de la libertad de expresión, el uso justo de obras en determinado momento para cuestiones de educación o enseñanza. Todo este tipo de cosas es importante que formen parte de la legislación nacional. Santiago, muchas gracias. Y yo quería también retomar eso que estabas diciendo y conectarlo quizás con la que es la pregunta que posiblemente te hayan hecho más durante esta pandemia, y es ¿cómo entonces debería funcionar esa ecuación, derechos de autor, flexibilidades, pandemia, precisamente en ese contexto de educación presencial y en línea con fines educativos? ¿Qué debería estar pasando ahora, por ejemplo, que casi todas las actividades que desarrollamos cotidianamente, las educativas y las culturales, pues han migrado al contexto digital? ¿Tú qué piensas de eso? Bueno, es importante tomar en cuenta una condición que es de carácter general, y es que ninguna legislación establecía dentro de los presupuestos para determinadas flexibilidades cuestiones como las de la pandemia o de una pandemia. De hecho, por ejemplo, se habla de otro tipo de circunstancias, pero en particular esta no ha sido considerada. Ahora bien, yo creo que obviamente con el avance de la tecnología, el uso de las diferentes herramientas que existen para temas de educación, es absolutamente necesario que más allá de solamente para la pandemia o encontrar soluciones por la pandemia, deben ser cuestiones de carácter ya a futuro y avanzar. La utilización de recursos tecnológicos en línea, virtuales y todo eso es claro, y ese es yo no diría el futuro, ese es el presente. En la pandemia, esta situación a nivel mundial nos enseñó a trabajar de forma diferente, a aprender de forma diferente y a enseñar de forma diferente. Y en mi experiencia como profesor, como una persona que enseña algo, no necesariamente digamos que de forma formal, sino en cualquier ámbito, por ejemplo a través de charlas, capacitaciones y demás, el utilizar estos recursos es importante, pero debe tomarse en cuenta que la situación de, por ejemplo, los derechos que puedan existir sobre determinados contenidos puedan ser vulnerados hasta cierto punto a través de ciertos usos no adecuados, que no se adecúan a la legislación nacional o a los instrumentos internacionales, incluso porque dependiendo de la obra que vaya a ser utilizada. Es necesario que existan, y es por eso, en el caso ecuatoriano, y como tú mencionabas al inicio en mi presentación, yo en muchas ocasiones, y el Ecuador en general, hemos presentado en el seno de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual la necesidad, planteado los problemas que existen alrededor de estas excesivas seguridades, estos candados fuertes, demasiado fuertes realmente, que no permiten el acceso a la información, la posibilidad de generar educación, y hay muchos ejemplos a nivel internacional de malas prácticas.
que, por ejemplo, para temas de educación no se puede reproducir un determinado contenido, o para temas de enseñanza no pueda realizarse actos de comunicación o de reproducción de determinadas obras, sea cual fuera la forma, si es que es física o digital. Entonces, todo eso es importante que sea analizado, pues, y obviamente que hay que utilizar todos estos espacios legislativos, legales, para poder promover la educación, la educación en general y, pues, en particular ahora en la situación que nosotros tenemos, que principalmente es virtual. Dato verbenero. ¿Sabías que solo el 25% de las leyes de derechos de autor del mundo permiten la extracción de textos y datos sin fines comerciales? Precisamente uno de los temas de los que te queríamos preguntar es acerca de la implementación del derecho de uso justo, que sabemos que sucedió en Ecuador. Como le habíamos contado pues a las personas que nos están escuchando, Ecuador es un ejemplo en este tema de flexibilidades y limitaciones al derecho de autor. Entonces quisiéramos conocer sobre el uso justo que ustedes implementaron. Bueno, a ver, la legislación ecuatoriana, y esto es importante y esto es algo real, lo que voy a decir, no es a modo de crítica, sino a modo de presentar algo real. Y es que las leyes no las hacen ni los técnicos, ni las hacemos los abogados, y menos aún los abogados en propiedad intelectual. La hacen los políticos. Y esto en circunstancias, digamos que de coyuntura política, hace que ciertas normas no sean lo suficientemente precisas o lo suficientemente útiles o claras para desarrollar determinado tema. En el caso ecuatoriano, para el tema de generar o de utilizar las flexibilidades establecidas en el sistema de derecho de autor, se establecieron dos parámetros. Una del artículo 211 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, y el que tiene que ver con el uso justo. Y así titula ese artículo. Pero lo hace, a mi modo de ver y técnicamente, de una forma desafortunada o desordenada, porque incluye en un mismo artículo la regla de los 3 pasos, que tiene que ver con una aplicación de norma, digamos, de corte continental, como es la nuestra. Y por otro lado, tiene los elementos del uso justo o fair use de la legislación del copyright. Entonces, eso dificulta una aplicación correcta del criterio del fair use. De hecho, no ha sido aplicada, y básicamente esto lo que habría es la posibilidad de que un juez, una autoridad, pueda establecer una nueva forma una nueva limitación o excepción, un uso justo alrededor de una obra. Eso por un lado. Y por otro lado está una amplia gama de limitaciones y excepciones del artículo 212, que tiene relación con todos los temas de educación, bibliotecas, las tradicionales, digamos, que limitaciones y excepciones que establecen las legislaciones de nuestros países, como derecho de cita, todo lo que es sátira, crítica, ese tipo de cosas que realmente ayudan y mucho. En cuanto a número, casi sin lugar a equivocarme, la legislación del Ecuador, la ley nacional del Ecuador, es la más numerosa en cuanto a limitaciones y excepciones de toda la región, incluso superando, me parece, que la legislación chilena, que también tiene algunas, no tantas como la legislación ecuatoriana, pero sí muchas. Esto ha permitido generar mucha circulación de conocimiento, ese fue el fin, pero como les decía, en cuanto a la aplicación del uso justo, creo que podría haber estado mejor. De todas formas, el hecho de que ya esté en la legislación nacional, eso ya genera una puerta abierta. Y desde el punto de vista, digamos que en la práctica, desde el usuario, va a permitir que, justificado, valga la redundancia, pues pueda utilizar una obra basados en estos principios establecidos de uso leal y justo.
Santiago, bueno, y teniendo en cuenta que nos acabas de mencionar eso de que la ley ecuatoriana pues es la que tiene mayor cantidad de flexibilidades y excepciones en el derecho de autor y pues contándote también que por fin ahora en 2021 aquí en Colombia nos unimos a varias organizaciones del país para que se haga una audiencia pública que evalúe estas flexibilidades que permitan precisamente la garantía de otros derechos. Te quisiéramos preguntar qué recomendaciones tienes, quizás para que nos vaya mucho mejor en esta audiencia. Mira, yo creo que hay que mirar las necesidades de, el país en particular, pero también dentro de un marco internacional. ¿Y a qué me refiero? Es necesario que se miren las discusiones que existen alrededor de los derechos, de las flexibilidades que establece el sistema, limitaciones y excepciones al derecho de autor en la Organización Mundial de Propiedad Intelectual. Yo diría que ese es un primer elemento. Un segundo elemento es mirar la problemática que existe a nivel nacional en cada uno de los usuarios o de los sectores de usuarios del país. Por ejemplo, en la legislación del Ecuador es muy importante en temas de comunicación, de circulación de comunicación, el tema de los medios comunitarios. Y la legislación nacional, el Código del Conocimiento, establece una limitación y excepción para el tema de las radios comunitarias, de los medios de comunicación comunitarios, por ejemplo. Entonces, creo que es necesario mirar el contexto internacional alrededor de todo ese asunto de la discusión que existe alrededor de limitaciones y excepciones para otras discapacidades, así es como se discute o está el punto en el Comité Permanente de Derecho de Autor de la OMPI, el tema de bibliotecas, obviamente, bibliotecas y archivos, también mirar lo que pueda suceder sobre lo que también se discute, que es el tratado de broadcasting, y en el caso de ese tratado, pues también deberían establecerse limitaciones y excepciones para esos temas. Yo considero que la legislación ecuatoriana es muy buena, bastante buena en cuanto a limitaciones y excepciones, pero no diría que es la receta necesaria para todo el mundo. O sea, creo que es necesario evaluar a nivel nacional cuáles son las necesidades y trabajar en esas limitaciones y excepciones. En el Ecuador estoy absolutamente seguro de que, no sé si todas, pero al menos la mayoría de las limitaciones y excepciones establecidas en la ley nacional en tema de derecho de autor, en las limitaciones y excepciones, están adecuadas a la necesidad que tiene el Ecuador y a los usuarios que requieren de la existencia de esas flexibilidades para la circulación de información, acceso a temas de educación y pues en general el uso de ese contenido protegido a través de derechos de propiedad intelectual. Dato verbenero. Recientemente, más de 250 investigadores, educadores, bibliotecas y organizaciones de la sociedad civil del mundo llamamos la atención a la Organización Mundial del Comercio para que suspenda temporalmente sus normas sobre propiedad intelectual para apoyar la lucha contra el COVID-19. Santiago, aún tenemos mucha tela por cortar para lograr entender toda la magnitud, digamos, del tema que estamos tratando, pero como este espacio es un abrebocas para que las personas también se interesen en el informe, en los próximos podcasts y demás contenidos que vamos a estar sacando con información, antes de irnos queremos que nos cuentes sobre los derechos que tienen todas las personas que viven con alguna discapacidad. ¿Cómo se ha contemplado esto dentro de estas flexibilidades al derecho de autor? Bueno, es importante mencionar un hecho, y es que el Ecuador fue uno de los países proponentes del tratado para personas con discapacidad visual, que terminó denominándose Tratado de Marrakech. Y este tratado, bueno, no solamente esas limitaciones y excepciones para personas con discapacidad visual están en la ley nacional, sino también establecidas para otros tipos de discapacidades también, que eso ya es un tema, digamos que nacional y no está fundamentado en un instrumento internacional. El tema del Tratado de Marrakech es fundamental. Y miren, yo cuando negocié este tratado, porque fui el encargado de negociar por el Ecuador este tratado en la OMPI, nos encontramos con diferentes problemas. El primero
fue que, en efecto, a nadie se le podría ocurrir, o al menos pensaríamos que a nadie se le podría ocurrir, el evitar que una persona con algún tipo de discapacidad pueda educarse, pueda informarse. Pero desafortunadamente, cuando estuvimos negociando, sí nos encontramos con esas fuerzas del lado oscuro, por así decirlas, que no están de acuerdo en el acceso o en el establecimiento de limitaciones y excepciones para estos casos particulares. Y el trabajo de la sociedad civil es muy importante. Es muy importante el trabajo de la sociedad civil que esté fundamentado en una bandera de lucha. Como yo suelo decir, es necesario que exista un doliente, que exista una persona que muestre los problemas, que exista un sector social que alce la bandera y diga, pues hay este problema, se puede solucionar así, lo podemos implementar de tal o cual forma. El Tratado de Marrakech, y afortunadamente, bueno, en el Ecuador hemos tenido en los últimos años una puerta abierta alrededor de la implementación del Tratado de Marrakech, luego de que se negoció, se ratificó, entró en vigencia para los países que ratificamos luego de los 20 primeros que depositaron el instrumento de ratificación, entre los cuales estuvo el Ecuador. Se otorgó hace 4 años la posibilidad de que el SENADI, mediante un decreto presidencial, sea el encargado de la implementación de este tratado a nivel nacional. Y con esto, pues, tuvimos, digamos que un gran campo de acción para poder trabajar en todos los ámbitos, con los beneficiarios, con las instituciones encargadas o que tienen la posibilidad de poder realizar transformación de obras en formatos accesibles, con las universidades, con otras instituciones del Estado. Y eso nos ha dado como resultado que hemos tenido un avance bastante grande. Tenemos una red nacional de entidades autorizadas ya conformada, tenemos identificado digamos que un catálogo preliminar al menos de obras en formatos accesibles y por dónde debemos seguir avanzando. En cuanto a temas de beneficiarios, bueno, en el Ecuador existe un Consejo Nacional de Igualdad de las Discapacidades y pues ese consejo también se ha involucrado en el tema con un censo alrededor de los beneficiarios y pues esto nos ha permitido avanzar bastante rápido y yo diría que de forma efectiva también para que este tratado no se quede en el papel, sino se convierta en un real beneficio para las personas con discapacidad visual. De acuerdo, muchas gracias, Santiago. De hecho, nuestra próxima verbena va a profundizar en estas excepciones para las personas con discapacidad que son muy necesarias para la sociedad. Queremos, para cerrar, Santiago, pedirte que hagas una despedida contándole a la audiencia, porque es importante que todas las personas seamos relacionadas con estos temas o seamos usuarios, creadores de contenido, le pongamos cuidado a las excepciones y limitaciones en derechos de autor. Bueno, el decirle a la gente que no le tengan miedo a las limitaciones y excepciones. En muchas ocasiones, obviamente que a un creador le gusta o le gustaría beneficiarse de su trabajo en general, pero las limitaciones y excepciones, como lo dije hace un momento, es una posibilidad de que el derecho se vuelva más fuerte realmente en lo que debe enfocarse. Es decir, que, por ejemplo, en el caso que habíamos mencionado, las personas con discapacidad visual, no necesariamente va a causar un perjuicio mayor en la circulación de la obra, pero sí va a generar un beneficio muy grande a las personas que van a ser beneficiarios de ese tipo de limitaciones y excepciones. En ese punto, entonces, es importante que los creadores no les teman al sistema de derecho de autor y a las limitaciones y excepciones, sino más bien que las conozcan, se enteren un tanto de eso. El trabajo que se viene haciendo en algunos países, no solamente quiero poner como ejemplo el Ecuador, sino el trabajo que se realiza también en otros países y por parte de la sociedad civil, es digno de rescatar y pues estoy seguro que tendrá muy buenos resultados en un futuro cercano. Y pues a partir de eso, invitarlos a que conozcan este tema, que conozcan cómo funciona la cuestión de las limitaciones y excepciones y pues esto permitirá, estoy absolutamente seguro, que
pierdan ese miedo y la utilicen de forma correcta. Recuerden que la propiedad intelectual y el derecho de autor es una herramienta que permite desarrollo. Santiago, pues muchas gracias por todo este conocimiento y por haber compartido este espacio con nosotras. También esperamos que nuestro equipo y todas las personas que nos han estado escuchando durante este ratico hayan disfrutado muchísimo este espacio y pues por supuesto que sigan escuchando nuestros próximos episodios de Verbena Podcast, donde seguiremos hablando de nuestros derechos como productoras, usuarias y también nuestros derechos para compartir contenidos, información, ciencia, tecnología, arte y cultura. Y no olviden que este 28 de abril lanzaremos con toda este informe general de flexibilidades y derechos de autor para América Latina. Estaremos haciendo una verbena muy especial para ese día, entonces a conectarse en nuestras redes y celebrar que somos más quienes liberamos la cultura. Finalmente, queremos que pasen y se den una vuelta por las redes de Carisma y de DatiSoc para que no se pierdan nada de la información que estaremos lanzando. Muchísimas gracias por conectarse con nosotras en esta edición y nos vemos en una próxima. Carisma es el parche que nos conecta. Recuerden que este informe está disponible bajo licencia Creative Commons, reconocimiento compartir igual 4.0. Usted puede remezclar, transformar y crear a partir de esta obra, incluso con fines comerciales, siempre y cuando le dé el crédito al autor y licencie nuevas creaciones bajo las mismas condiciones.